Se informa que esta clase realizada a través de medios electrónicos será grabada con el fin único y exclusivo de prestar un servicio para el mejor aprovechamiento del alumno, utilización interna de la academia con los alumnos. En ningún caso estas grabaciones se cederán, difundirán o comercializarán sin consentimiento del docente y de la academia. Bueno, vamos a ver del análisis de supervivencia el caso de cáncer de páncreas, el caso 1, y nos dice que en el siguiente ejemplo utilizaremos los datos de un estudio del ámbito oncológico, campo en el que tiene su origen el análisis de supervivencia. En concreto, se pretende explicar la probabilidad de supervivencia de los pacientes de cáncer de páncreas a partir de una serie de variables como presencia o no de un determinado componente genético, sexo o edad. Bueno, tenemos ahí los valores que pueden tomar las variables, el estado gen cualitativa 0 si no tienen el gen y 1 si sí lo tienen, sexo también cualitativa 0 si es hombre, 1 si es mujer y la edad cuantitativa. Bueno, a continuación, por lo tanto, nos pide que ejecutemos el SPSS y que hagamos el análisis. Las tablas las tenéis por el grupo, las pasasteis el otro día y en base a esas tablas pues vamos a ir resolviendo la práctica en cuestión. Bien, nos dice, en primer lugar, voy a cerrar aquí para que se vea mejor. Vale, nos dice, en primer lugar, que calculemos la media de supervivencia, la mediana de supervivencia, el cuartil 1 y el cuartil 3. Para ello, vamos a buscar en las tablas, a ver si las encuentro por aquí en estas tablas, y fijaros que en este cuadro que tenemos en la segunda página, tenemos la estimación de la media y luego tenemos los percentiles. Vale, pues es esa información. La media, en este caso la media es 26,866, ¿vale? Y luego os pide el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana. La mediana es el cuartil 2. El cuartil 1 coincide con el percentil 25, el cuartil 3 coincide con el percentil 75 y la mediana, cuartil 2, coincide con el percentil 50. Tenéis ahí en la segunda tabla, pues, los percentiles al 25, al 50 y al 75%, es decir, 36 el cuartil 1, 15 el 2, la mediana, y 11 el cuartil 3. Bien, luego nos dice que le hacemos un test log-rank para hacer una comparativa entre hombres y mujeres. El test log-rank lo que hace es comparar de un modo u otro las funciones de supervivencia, es decir, cómo esa supervivencia va cayendo a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Entonces, cuando hay diferencias a largo plazo, bueno, tenemos tres medidas. Tenemos o bien el log-rank, el test de Teron-Ware y el test de Breslow. ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando las diferencias se observan a muy largo plazo, lo mejor es aplicar log-rank. Cuando es a un medio plazo es el de Teron-Ware y cuando es a corto plazo esas diferencias, la de Breslow. Para ello nos tenemos que fijar, por lo tanto, en las funciones, ver cómo son estas funciones. Si os fijáis, las funciones en función de la variable sexo, bueno, no sé si las veis aquí, es en este cuadro abajo, van bastante parejas, van bastante paralelas. El hecho de que vayan paralelas quiere decir que se está cumpliendo el supuesto de proporcionalidad, más o menos por igual en hombres y mujeres, pero llega un momento en que una se dispara, ¿vale? Entonces, en el momento en que se dispara la de las mujeres, pues vemos que hay unas diferencias, pero tardías al final de la gráfica, no en el medio o al principio. Bueno, entonces, lo mejor es aplicar, en este caso, la prueba de log-rank, ¿vale? Y en este caso, la prueba de log-rank, que la tenéis en la página siguiente, en la siguiente, para el log-rank, si os fijáis, tenemos un valor de 7,217 y tiene una probabilidad asociada, un SIG asociado de 0,007. Por lo tanto, al ser menor que 0,05, podemos ver hasta qué punto hay diferencias o no hay diferencias entre ambas
funciones de supervivencia. Quiere decir que la diferencia entre esas dos funciones es significativa. Como hemos visto, la función al final se separaba mucho, la de hombres y mujeres. Si fueran más o menos todo el tiempo paralelas, nos daría que la diferencia entre ambas no es significativa y fueran paralelas y fueran relativamente juntas. Bueno, la siguiente pregunta, la pregunta 3, nos dice que realicemos una regresión de Cox, utilizando las variables, como veis, el sexo, el gen y la edad, y especificar cuál sería el modelo inicial para poner a prueba. El modelo inicial que vamos a poner a prueba lo podemos especificar de dos formas, o bien conceptualmente o bien formalmente. Si lo hacemos de forma conceptual, tendríamos que decir que lo que pretendemos es predecir la probabilidad de supervivencia a un cáncer de páncreas en función de variables como pueden ser el sexo, el gen, la presencia o no de un gen y la edad. Bien, para el modelo de regresión de Cox que vamos a ir utilizando, aunque en los apuntes os pone los pasos para llegar a ese modelo, el modelo va a ser muy similar a el modelo que teníamos para la regresión lineal y para la regresión logística. Sí que es cierto que en la regresión, en el análisis de supervivencia, no solemos tener constante, por lo tanto, el logaritmo neperiano del hazard es la tasa de riesgo, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos predecir, es igual a beta 1 por, la primera que tenéis es sexo, gen y edad. Beta 1 por sexo más beta 2 por gen más beta 3 por edad. Bien. ¿Cuántos pasos ha establecido este análisis? Pues este análisis ha establecido 2 pasos. Si os fijáis en los cuadros que tenemos a continuación, en los pasos que tenemos, en los cuadros que tenemos hacia el final de todo, en el último cuadro, tenemos paso 1 y paso 2. Hemos establecido 2 pasos. En el primer paso entraba gen, en el segundo paso tenemos gen y edad, por lo tanto gen y sexo. Por lo tanto, en el segundo paso entra la variable sexo. Bien, además, si os fijáis, tanto la variable gen como la variable sexo tienen un WOL, un estadístico de WOL significativo. El gen tiene un estadístico de WOL significativo en el primer paso, en el paso 1. Su estadístico de WOL lo tenemos en el último cuadro, ¿vale? Es 6,328 y el SIG es 0,012, menor que 0,05, por lo tanto es significativo. Y en el segundo modelo sigue siendo significativo tanto el gen, que da 0,038, el SIG asociado al WOL, como el sexo, que tiene un SIG de 0,43 asociado al WOL de sexo. Por lo tanto, las dos son estadísticamente significativas. ¿Por qué la edad no entra? Bueno, pues porque si os vais al cuadro anterior, la edad en el anterior, en este, si os fijáis, la edad tiene una puntuación de 0,581 y un SIG de 0,446. Eso quiere decir que esa variable no tiene un parámetro significativamente distinto de 0 y por lo tanto que esa variable no influye de forma significativa en la probabilidad, ¿vale?, de sobrevivir o no a ese cáncer de páncreas. Bien, nos dice que luego que nos quedemos con el modelo final. El modelo final es simplemente este, ¿vale? Desde el punto de vista teórico quitamos la variable edad, solo nos quedamos con las variables sexo y el gen, que son las dos que entran. Da igual cuál pongáis primero o cuál pongáis segundo, no pasaría nada, ¿vale? Y una vez que sustituimos por sus valores, los valores los tenemos en el último cuadro. También aquí tenemos la B para el gen y para el sexo en el modelo 2, siempre en el modelo 2. El logaritmo neperiano del lambda sería el B1, que es 0, B1 sexo menos 0,838 menos 0,838 por sexo más 0,921 por el gen. Bien, ahora pues simplemente nos dice, tendríamos que, si sustituimos la variable sexo y gen en cada caso concreto, podríamos llegar a obtener
el lambda, la tasa de riesgo. Bueno, nos dice si el modelo es estadísticamente significativo. El chi cuadrado, igual que en regresión logística, para estudiar la significación del modelo, lo hacemos, perdón, en chi cuadrado. En análisis de supervivencia, igual que en regresión logística, analizamos si el modelo es estadísticamente significativo en su conjunto con el chi cuadrado. Lo tenéis aquí en este cuadro abajo de todo, ¿vale? Y ese chi cuadrado tenemos para el paso 2 un chi cuadrado de 11.209 y una probabilidad asociada de 0.004, ¿vale? Por lo tanto, al ser menor que 0.05, ese modelo sí que es estadísticamente significativo, ¿vale? Bien. Vamos a interpretar cada uno de los predictores atendiendo a su signo y a su hazard ratio. Voy a borrar aquí para quedarme con la ecuación, que es lo que me interesa, ¿vale? Y para interpretar los modelos, ese hazard ratio es como la ODD ratio, ¿vale? Viene a ser lo mismo, nos viene a dar la tasa de riesgo bajo unas circunstancias entre la tasa de riesgo bajo otras circunstancias. En este caso, tenemos que tener claro si estamos ante un evento que es deseado o no, ¿vale? Si el evento es deseado, ¿cómo interpretaríamos el hazard ratio? ¿Vale? Que el hazard ratio sigue siendo el XB en la salida del ordenador, igual que en logística. Vale. Os lo pongo aquí si queréis para que sepáis que estoy interpretando eso. El XB. El XB, cuando es deseado, cuando estamos ante un fenómeno que es deseado, algo positivo, algo bueno, o cuando estamos ante un fenómeno no deseado. Por ejemplo, pues deseado la muerte o la recaída, y el deseado sería la rehabilitación. En los dos casos, si me da uno, quiere decir que es indiferente esa variable, quiere decir que, por lo tanto, si me diera uno ya no entraría aquí, pues estas variables hemos visto que influyen significativamente en el hazard, ¿vale? En la tasa de riesgo. Por lo tanto, si da 1, no sería indiferente, ya no estaría en el modelo. Cuando nos da negativo, si estamos ante un fenómeno que sea deseado, quiere decir que es un factor de protección, ¿vale? Cuando nos da negativo y es no deseado, entonces estaríamos hablando de un factor de protección. Eso quiere decir que vamos a tener un beta negativo. Fijaros que el sexo sería un factor de protección, su beta es negativo porque hace reducir la tasa de riesgo, ¿vale? Al revés, cuando es mayor que 1 es cuando es de protección, es decir, cuando tiene un beta positivo es de protección en el caso de que sea algo deseado. Si esto fuera deseado, el gen sería algo positivo, haría que la probabilidad aumente, ¿vale? Que la posibilidad aumente. Y al revés, cuando me da negativo con un efecto deseado, sería riesgo y el beta es negativo, y cuando me da mayor que 1 sería riesgo y el beta también sería positivo, ¿vale? O sea, cuando los betas me dan positivo, ¿vale? Cuando el beta sea mayor que 0, dependiendo de si es algo deseado o indeseado, puede ser de riesgo o de protección. Y lo mismo cuando es negativo. Cuidado porque no pasa como en logística. En logística era mayor que 1 protección, menor que 1 riesgo. Aquí tenemos que ver qué estamos deseando, qué estamos buscando, qué estamos estudiando. Un efecto que queremos potenciar, que es positivo, o un efecto que no queremos potenciar, que se trataría de un efecto negativo, ¿vale? Y en este caso vale, vamos a entonces interpretar ahora ese menos 0,38, ¿vale? Vamos a verlo a través de su XB. El XB lo tenemos en variables en la ecuación al final de todo, ¿vale? Ahí tenemos el XB, en el último cuadro que tenéis en los apuntes, y el XB es 0,433. 0,433, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer aquí para interpretarlo, acordaros que siempre era
siempre cuando nos daba menor que 0 en logística hacíamos la inversa. Pues aquí lo mismo. Vamos a hacer 1 entre 0,433. Ese 1 entre 0,433 os va a dar 2,309. Vale, y algo importante también. ¿Cómo interpretamos el B primero? El B es negativo, por lo tanto, a medida que aumenta la variable sexo, esto disminuye. Y el sexo tomaba el valor 0 para las mujeres, si no me equivoco, 0 para los hombres y 1 para las mujeres. Por lo tanto, a medida cuando vale 1, la probabilidad es menor. Cuando vale 1, la probabilidad es menor. ¿Vale? Y cuando vale 0, la probabilidad va a ser más alta porque no estamos restando. Nos va a dar una probabilidad de riesgo mayor. ¿Sí? O dicho de otra forma, ser hombre, en este caso, ser hombre es más probable que padezcamos el cáncer que siendo mujer. ¿Vale? O sea que podríamos decir que el riesgo de fallecer por un cáncer de páncreas es 2,309 veces más probable en hombres que en mujeres. ¿Vale? Hay 2,3 veces más riesgo en hombres que en mujeres. Si nos vamos a la variable gen es positiva. Eso quiere decir que a medida que aumenta la puntuación en la variable gen, el riesgo va a aumentar. ¿Vale? Y fijaros que la variable gen tomaba los valores gen 0 ausente, 1 presente. Es decir, que cuando está presente el gen, el riesgo es mayor. ¿Cuántas veces mayor? Pues vamos a su XB y el XB os da 2,512. Aquí, si os fijáis, ya da mayor que 1. Por lo tanto, es 2,512 la probabilidad de fallecer por cáncer de páncreas es 2,512 veces mayor si se posee el gen que si no se posee el gen. Por lo tanto, el gen es un factor claramente de riesgo, mientras que en la variable sexo, tal y como la teníamos definida, era un factor de protección. ¿Vale? Fijaros, el B. Estamos en algo no deseado, que se mueran por cáncer de páncreas. El que tiene un B positivo, el XB mayor que 1, que es este, es B mayor que 1 y un beta mayor que 1 y un beta positivo. Estoy en este caso, me estoy liando yo mismo, vale, estoy en este caso. El XB es mayor que 1 y el beta es positivo. ¿Vale? Por lo tanto, hemos dicho que el gen era un factor de riesgo. Y aquí, fijaros, tenemos un beta negativo y un XB menor que 1. Por lo tanto, estaríamos hablando de que... estoy en el no deseado. Dios, ¿cómo estoy hoy? Estoy en el no deseado, ¿vale? El del sexo es este. Fijaros que un beta negativo, un XB menor que 1, es un factor de protección. El sexo era factor de protección. Acordaos que las mujeres tenían el valor 1, por lo tanto menos probabilidad de morirse por cáncer de páncreas. ¿Vale? Bueno, estas prácticas son muy sencillas, ¿vale? Normalmente no suelen tener mucha complicación y después de que habéis visto la regresión logística se parece mucho realmente a la parte de regresión logística, ¿vale? Intentar hacer la práctica 2 si queréis y nada, cualquier duda, cualquier problema la vemos. Vamos con las preguntas de teoría de supervivencia y así os queda todo el tema de supervivencia para que lo podáis ir viendo perfectamente. Dice: el análisis de supervivencia está relacionado con los modelos de series temporales. Verdadero. Acordaos que lo que nosotros analizamos es el hazard, el riesgo, analizarlo en el tiempo, ¿vale? El tiempo que va a pasar hasta que esa persona en cuestión pueda
padecer o pueda sufrir el evento que estamos analizando, en este caso la muerte por cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver que el objetivo del análisis de supervivencia, pregunta 2. El objetivo del análisis de supervivencia es estimar el riesgo o probabilidad de pertenecer al grupo de recaída. Falso. No siempre estimamos el riesgo o el grupo de recaída, ¿vale? Nosotros a veces podemos estimar el tiempo que va a pasar hasta que te curas, hasta que recibes el alta, ¿vale? Por algo positivo, podría ser también. En el análisis de supervivencia se estima la función de supervivencia general, con tablas de supervivencia y gráficos de supervivencia. Exacto, vamos a tener las tablas y vamos a tener los gráficos también, ¿vale? El análisis de supervivencia permite modelizar la supervivencia de la población objeto de estudio. Verdadero. Nos permite obtener un modelo para ver cuál sería la probabilidad de supervivencia en el tiempo que va a pasar hasta que la gente, con unas determinadas características en determinadas variables, va a tardar en sufrir ese evento, o si lo va a sufrir o no. Bien, las variables de censura permiten identificar factores de riesgo y factores de protección en el análisis de supervivencia. La variable de censura es una variable que toma dos valores, 0, 1, y el 0 es cuando no has sufrido el evento y el 1 es cuando lo has sufrido. Por lo tanto, las que son factores de protección son las VIs, no la de censura, ¿vale? Aquí tenemos la VD, el riesgo, el tiempo que va a sobrevivir, tenemos las VIs, en este caso sexo y gen, y luego tenemos la variable de censura, que es la que nos indica para cada sujeto si ha fallecido o no ha fallecido, en este caso por el cáncer de páncreas. Por lo tanto, las variables son las explicativas, ¿vale? Bien. La variable de respuesta nos da información del tiempo durante el que cada sujeto ha formado parte del estudio. Verdadero. La variable de respuesta nos mide el tiempo, ¿vale? Que van a estar esos sujetos sin que sufran el evento. La variable de respuesta es una variable cualitativa, es tiempo. El tiempo es un valor, es un número, por lo tanto es cuantitativa, ¿vale? El tiempo puede venir expresado en días, en meses, en años, pero es un valor, es un número. El análisis de supervivencia permite aprovechar la información de todos los sujetos porque todos los sujetos empiezan y terminan al mismo tiempo. Es falsa. Permite aprovechar la información de todos los sujetos, eso es verdad, pero porque el tiempo que esos sujetos pertenezcan en la investigación nos va a servir, nos va a dar información, pero no porque todos tengan que empezar y acabar. Fijaos que si todos empiezan y todos acaban y ninguno se muere, yo no voy a saber las causas que hacen que mueran antes o mueran después. Por lo tanto, necesito que algunos mueran para poder explicarlo. Es duro, es difícil de asimilar, pero sí, si ninguno muere, si yo empiezo la investigación con 20, acabo la investigación con 20 y ninguno ha fallecido, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que hace que sea más probable que te mueras o que no te mueras? Sería imposible, ¿vale? Nunca vamos a tener todos, pero el tiempo que estén, el tiempo que nos aporten información es valioso. Unos estarán 5 meses, otros un año, otros pues 15 días. Esa información nos sirve, ¿vale? No, aquí no hay la amenaza de mortalidad. Bien. En el planteamiento de objetivos en el análisis de supervivencia únicamente se define el evento de interés y se determinan las variables manipuladas. Bueno, no se habla ahora del planteamiento de objetivos, pero hay más cosas, sería falsa. No creo que os la vaya a poner esta. En el diseño del estudio debe definirse el periodo concreto de registro, definiendo el evento, el inicio y la finalización del seguimiento y la escala de tiempo. Es verdadera, pero tampoco creo que os la vaya a poner como tal. En el análisis de supervivencia, los supuestos a considerar son más teóricos que estadísticos. Verdadero. Desde el punto de vista estadístico, no tenemos ningún supuesto. El único supuesto que debe cumplirse en el análisis de supervivencia es que la censura debe tener carácter aleatorio, o sea, por azar. Sí, es falso, es verdad, pero no es completa. No es el único. Lo que tiene que cumplirse es el supuesto de que la censura debe tener carácter aleatorio y también debe de cumplirse el supuesto de proporcionalidad, que es el de que os hablé antes, para ver si se podría aplicar log rank o no.
La asunción de proporcionalidad consiste en que si dos sujetos tienen valores distintos en VIs, la razón entre sus funciones al azar debe de ser independiente del tiempo. Es verdadera, ¿vale? Eso es lo que dice el supuesto de proporcionalidad. La estimación de la función de supervivencia para distintos grupos se hace según el método Lagrange. Falso. Estimamos la función por máxima verosimilitud. El Lagrange lo que hace es comparar funciones, ver si las funciones, las gráficas, van paralelas, desciende la probabilidad por igual, o si son muy diferentes esas funciones de probabilidad, pues en función del sexo, en función del gen. ¿Vale? El análisis de supervivencia permite probar el efecto de distintas variables independientes en la función de supervivencia. Verdadero. Podemos introducir distintas variables, más de una. Las tablas y gráficos de Kaplan-Meier tienen carácter explicativo. Falso. No explican, describen. Tienen carácter descriptivo. Nos escriben cuánto tiempo ha estado cada sujeto en la investigación, qué probabilidad tiene de supervivencia y si ha sufrido o no ha sufrido el evento. Pero es una descripción, no dice las causas, no nos dice por qué esa probabilidad es mayor o es menor. Para elaborar curvas de supervivencia podemos usar el método actuarial o el método de Kaplan-Meier. Verdadero, es como las hacemos nosotros además. Las tablas de Kaplan-Meier sirven para estimar la probabilidad de supervivencia por encima de un periodo de tiempo determinado. Verdadero. ¿Quién sobrevive más de 3 meses? Pues tenemos la probabilidad de sobrevivir más de 3 meses. Una de las condiciones que requiere su cumplimiento para poder usar tablas y gráficas de Kaplan-Meier es que los sujetos que se retiran del estudio tengan un perfil distinto a los que permanezcan en él. Falso. Necesitamos que haya por igual, que la censura se distribuya de forma aleatoria, que tengan el evento tanto hombres como mujeres, tanto personas con el gen como personas sin el gen. Si todos los que mueren son hombres, no nos serviría, ¿vale? Tenemos que ver que se distribuya de forma aleatoria. En las tablas de Kaplan-Meier se ordenan los sujetos de mayor a menor tiempo de supervivencia, al revés, de menos a más tiempo de supervivencia. Para calcular la probabilidad de supervivencia en las tablas de Kaplan-Meier se usa la expresión pk igual a pk menos 1 por rk menos fk entre rk. Es verdadero, la tenéis explicada esta fórmula en la clase que os pasé grabada, ¿vale? En la fórmula del cálculo de supervivencia, pk es la probabilidad de sobrevivir al 10º mes. Falso, sería la probabilidad de sobrevivir al mes k. P1 es la probabilidad de sobrevivir al mes 1, P3 es la probabilidad de sobrevivir al mes 3, y eso siempre y cuando el tiempo venga expresado en meses. Bien, otra forma de calcular la probabilidad de supervivencia es con esa expresión, bueno, ahora no la tenéis, con lo cual olvidaros de esta. Solo se calcula pk en los meses en los que ha producido el evento. Verdadero. Si en un mes no se produce el evento, quiere decir que la probabilidad sigue intacta, la probabilidad no ha caído. La probabilidad solo cae cuando hay gente que sufre el evento. Con el método Kaplan-Meier se construye un gráfico de supervivencia para cada sujeto. Falso. Nosotros hacemos los gráficos para cada grupo, si no sería imposible, porque la probabilidad de un sujeto es una, no puedo hacer una gráfica. Para hacer la gráfica necesito varias probabilidades. ¿Vale? Es frecuente que con muestras pequeñas existan grandes zonas planas y pequeños saltos. Grandes zonas planas y grandes saltos. ¿Vale? Podemos encontrarnos que de repente, claro, si tengo 4, uno sufre el evento, la probabilidad ya va a caer mucho, porque la muestra es muy pequeña, y luego es muy probable que a veces pase que tengamos grandes zonas planas en las que la probabilidad no cambia. ¿Vale? En la gráfica de supervivencia nos interesa el riesgo, hazard ratio, la deceleración o tendencia de la curva. Exacto, nos interesa ver si la curva cae muy rápido o va cayendo poquito a poco. En el caso que caiga rápido, la probabilidad de supervivencia es muy reducida. Cuando va cayendo poquito a poco, la probabilidad de supervivencia es mayor. Ayudándose de la gráfica de supervivencia se puede calcular la mediana o supervivencia media, periodo de tiempo en el que la probabilidad de supervivencia es 1. Falso, ¿vale? Podemos calcular la mediana, la media, pero no quiere decir que la probabilidad de supervivencia sea 1. Si es una probabilidad de 1 es el 100% de sobrevivir, ¿vale? Bien, el cálculo de error esta nos la piden ahora, la 31 tampoco, la 32 tampoco y la 33 tampoco.
En el análisis de supervivencia se pueden realizar cálculos para distintos grupos, log-rank, la 34 estoy, explorando el efecto de una VI sobre la función. Habría tantas curvas y tantas tablas como VIs. Bien, es falso. Vamos a tener tantas curvas y tantas tablas como valores tengamos en la VI, no como VIs. Es decir, aquí hay dos sexos, voy a tener dos tablas y dos curvas. Aquí hay con gen, sin gen, voy a tener una gráfica para con gen y una gráfica para sin gen. ¿Vale? O sea, sería por niveles de la VI, por grupos que haya en la VI. La prueba log-rank asume que la función de supervivencia en los distintos grupos debe ser similar. Cuando esto no ocurra, así se recomienda usar la Z. Bueno, para usar la Z lo que se recomienda es cuando trabajemos con muestras grandes. En la prueba log-rank el estadístico de contraste es el chi cuadrado con esa fórmula. Sí, es verdadero. Ese chi cuadrado es el que utilizabais en análisis de datos. Sé que os queda lejos, pero es como lo hacíais en análisis de datos. La regresión de Cox tiene carácter descriptivo. Dijimos antes que no. Dijimos antes que las tablas no eran explicativas, que eran descriptivas. La regresión de Cox, la recta, es explicativa. Nos va a explicar en función del sexo y la edad por qué la probabilidad de supervivencia o el tiempo de supervivencia es mayor o menor. La regresión de Cox permite incorporar en la modelización variables quali y cuantitativas. Correcto, fijaros que aquí teníamos gen, sexo, que eran quali, pero también teníamos la edad, que era cuantitativa. El modelo de regresión de Cox es lambda t igual a e, alfa, beta 1 más x1 más bien. Bueno, y logaritmo neperiano de tal. Es falso porque no tenéis la alfa, no tenéis la constante, ¿vale? En la regresión, en análisis de supervivencia, no solemos tener esa constante, porque hay una parte de, o sea, el nivel basal depende del tiempo, y por lo tanto, como tal, no es una constante, no existe constante como tal. En el modelo de análisis de supervivencia, lambda t es el hazard o tasa de riesgo, y alfa es el coeficiente de regresión para cada VI. No, el coeficiente de regresión para cada VI son las betas, ¿vale? En la regresión de Cox, la estimación de parámetros se hace mediante máxima verosimilitud y con el método de Newton-Raphson. En cada interacción conseguimos que el menos 2LL baje, es verdadera, ¿vale? El menos 2LL es la varianza explicada por el modelo, chi cuadrado para ver si el modelo es estadísticamente significativo. Falso, es la varianza no explicada. Buscamos que el menos 2LL sea lo más pequeño posible. Para el cálculo de R, correlación parcial, se utiliza R igual a Wall menos 2 entre menos 2LL. Es verdadera. Tenéis la fórmula en los apuntes. El estadístico de Wall sirve para conocer la significación de los beta en su conjunto cuando el alfa es menor que 0,05, el beta n es significativo. Falso. Con el estadístico de Wall nosotros obtenemos un Wall para cada variable. Por lo tanto, es para cada variable de forma individual, no en conjunto. ¿Vale? XB, o hazard ratio, es el cociente entre la tasa de riesgo de un sujeto bajo la condición A frente a B. Es correcto. Es la tasa de riesgo en unas condiciones frente a la tasa de riesgo en otras condiciones. Bien, XB o hazard ratio es el cociente entre la tasa de riesgo de un sujeto bajo la condición A frente a la condición B. Perdón, sí, es verdadera. Cuando el XB es igual a 1, disminuye el riesgo, aumenta la probabilidad de supervivencia. Falso. Cuando el XB es 1, quiere decir que esa variable en cuestión es indiferente, ni hace que la probabilidad de supervivencia o el tiempo de supervivencia sea mayor ni que sea menor. Y cuando un XB es mayor que 1, aumenta el riesgo, disminuye la probabilidad de supervivencia y tendrá un beta equivalente positivo. Cuando el XB es mayor que 1, ¿vale? El XB mayor que 1, estaríamos aquí, ¿vale? Os dice, aumenta el riesgo. Esta solo sería verdadera si estamos ante un efecto deseado. No deseado. Si estuviéramos ante un efecto deseado, sería falsa, ¿vale? Entonces, yo en principio, a ver, lo normal es que en la supervivencia trabajemos con efectos no deseados y por lo tanto por esa parte sería verdadero.
pero si en vez de trabajar con un efecto no deseado estuviéramos trabajando con un efecto deseado, ahí sería falso. Entonces, bueno, yo si tengo dudas en el examen, creo que lo mejor es que le preguntéis al profesor si estáis ante un efecto deseado, no deseado, o si quiere que lo hagáis de forma genérica, en genérico sería falsa. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto es supervivencia, espero que os resulte no muy difícil este tema, no es excesivamente complicado, la práctica es muy similar a la logística, con lo cual no creo que vayáis a tener ningún problema, ¿vale? Cualquier duda, como siempre, me preguntáis por el grupo, en la siguiente clase, o como queráis. Nada más, un saludo, chao.